Desde reliquias olvidadas perdidas en medio del caos de la batalla hasta submarinos fuera de servicio reutilizados para nuevos comienzos. Sus historias nos invitan a explorar los secretos no contados que se esconden en su interior. Únase a nosotros en un viaje a través del inquietante mundo de los submarinos abandonados, donde los ecos del pasado resuenan en los pasillos de estos gigantes sumergidos. A continuación, se muestran 20 submarinos abandonados que realmente existen. Bienvenidos a lo nunca contado. El número 20, el Questor One. Bien, profundicemos en la fascinante historia del Questor One, un submarino extraordinario con una historia bastante inusual. Todo comenzó en el año 1967, cuando un apasionado trabajador de los astilleros llamado Jerry Viano inició un ambicioso proyecto con comienzos humildes. Esta máquina de 45 pies de largo hecha a mano fue elaborada completamente con metal recuperado. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. Gran parte del metal recuperado que se utilizó para construir el Questor One se obtuvo del SS Andrea Doria, un barco de pasajeros que naufragó trágicamente frente a la costa de Nantucket en 1956. Jerry Viano vio el potencial de esas piezas recuperadas y se embarcó en un viaje de 3 años para transformarlas en algo extraordinario. Así que, después de años de dedicación y trabajo duro, llegó el momento de lanzar el submarino amarillo. Sí, has oído bien, era amarillo de verdad. Por desgracia, como quiso el destino, el lanzamiento no salió exactamente como estaba previsto. El submarino se volcó de lado y, para gran consternación de todos, se quedó atascado en las profundidades fangosas del arroyo Coney Island. Allí permaneció, alojado de forma permanente, un testimonio tanto del ingenio de Jerry Viano como de la imprevisibilidad de la vida. Hasta el día de hoy, el Questor One todavía reposa en las turbias aguas de Brooklyn, visible en distintos grados según la marea. Con el tiempo, su vibrante tono amarillo se ha desvanecido, dejándolo con un toque de melancolía. Uno no puede evitar sentir una punzada de simpatía por este submarino que nunca tuvo la oportunidad de explorar las vastas profundidades del océano a las que estaba destinado. Número 19. U-475. ¿Alguna vez has soñado con tener un submarino soviético de verdad? Resulta que esa posibilidad existe. Te contamos sobre el intrigante submarino U-475, también conocido como Black Widow. Este submarino fue parte de la Armada Soviética durante la Guerra Fría, pero ahora es de propiedad privada. Hoy en día, el U-475 Black Widow está amarrado en Stroud en el río Medway, en el Reino Unido, y sirve como un barco museo abierto al público. Es bastante fascinante que realmente puedas visitar y explorar este antiguo submarino soviético. Solo piensa en la historia y las historias que guarda dentro de sus paredes de acero. Antes de convertirse en un museo de propiedad privada, el Black Widow fue parte de la clase soviética del Proyecto 641, también conocida como la clase Foxtrot por la OTAN. Era un submarino de ataque convencional con motor diésel y desempeñó un papel estándar en la Armada Soviética. Se construyeron un total de 74 submarinos similares al Black Widow entre 1957 y 1983. El Black Widow, puesto en servicio en 1967, tenía su base en Riga y prestó servicio en la flota del Báltico. Con el tiempo, pasó a ser un buque de entrenamiento antes de ser dado de baja en 1993. Ahora se erige como una pieza única de la historia que ofrece a los visitantes una visión del mundo de la guerra submarina soviética. ¿No es fascinante cómo estos submarinos han encontrado una nueva vida como barcos museo, lo que nos permite aprender sobre la historia naval y experimentar una parte del pasado de primera mano? Número 18. El HMAS Otama. El primer submarino de la clase Oberon encargado por la Marina Real Australiana desempeñó un papel crucial en las estrategias de defensa de Australia durante la apasionante era de la Guerra Fría. El Otama, que entró en servicio en 1967, se construyó en el Reino Unido y luego se transportó a Australia, donde formó parte integral de la flota de la Marina Real Australiana durante más de 3 décadas. Con una impresionante longitud de 90 metros y un desplazamiento de 230 toneladas, este submarino estaba equipado con tecnologías avanzadas que se adelantaban a su tiempo, desde sistemas de sonar de última generación hasta torpedos y misiles antibuque. El Otama era una fuerza a tener en cuenta. A lo largo de su servicio, el Otama participó en numerosos ejercicios y operaciones militares. Desde la realización de misiones de vigilancia y recopilación de inteligencia hasta la salvaguarda de los intereses marítimos de Australia, este poderoso submarino desempeñó un papel vital en el seguimiento de posibles amenazas. Sus capacidades de sigilo y su resistencia
presencia de largo alcance lo convirtieron en un activo invaluable, tanto en defensa como en disuasión. Después de años de servicio dedicado, el Otama fue dado de baja en el año 2000, lo que marcó el final de una era para la flota submarina de Australia. Sin embargo, su historia no termina allí. En la actualidad, el Otama se yergue con orgullo como barco museo en el Museo Marítimo Nacional de Australia en Sydney. Los visitantes tienen la oportunidad única de subir a bordo y explorar sus interiores, conociendo de primera mano la vida de los submarinistas y los desafíos que enfrentan en el mar. Number 17. INS Dakar. Up next is the chilling and mysterious tale of the INS Dakar, an Israeli Navy submarine that... Número 17. El Degar. A lo largo de la ruta, todas las comunicaciones cesaron, dejando un vacío de silencio e incertidumbre. La repentina desaparición del submarino desencadenó una amplia operación de búsqueda, mientras las fuerzas navales recorrían los mares con la esperanza de encontrar algún rastro del Dekiar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y finalmente pasaron décadas sin ninguna señal del submarino. Parecía como si el mar se lo hubiera tragado entero, sin dejar pistas detrás. Luego, en 1999, más de 30 años después de su desaparición, finalmente se descubrió el INS Dakar, descansando a una profundidad de aproximadamente 3.000 metros frente a la costa de Chipre. Los restos revelaron poco sobre la causa de su hundimiento, dejando el misterio en torno a su destino en gran parte sin resolver. La torre de mando del submarino, recuperada de las profundidades, ahora se erige como un solemne recordatorio en un museo naval en Israel. Honra la memoria de la tripulación que perdió la vida en este extraño desastre. La pérdida del INS Dakar, junto con otras desapariciones de submarinos en 1968, marcó un año oscuro en la historia naval. Los eventos continúan intrigando y entristeciendo a quienes recuerdan el desafortunado buque. La historia del Dakar sirve como un inquietante recordatorio de los riesgos y sacrificios que enfrentan los submarinistas cuando se aventuran en las profundidades del océano, a menudo enfrentando peligros imprevistos. Número 16. Che 19. Ahora retrocedamos un poco a un momento crucial en la historia, el ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Como parte de este audaz asalto, la Armada Imperial japonesa desplegó el H-19, un extraordinario mini submarino. Este buque especializado jugó un papel importante en la ofensiva japonesa. Ese fatídico día, el H-19 y su tripulación recibieron una misión crítica: infiltrarse en Pearl Harbor y lanzar un ataque contra los buques de guerra estadounidenses atracados. Equipados con 2 torpedos y un plan para hundirse con explosivos, la tripulación se dispuso a ejecutar sus órdenes. Sin embargo, se encontraron con dificultades de navegación que les impidieron entrar con éxito en el puerto. Trágicamente, el H-19 encalló debido a un mal funcionamiento de la brújula giroscópica, lo que lo dejó inmóvil. Las fuerzas estadounidenses capturaron rápidamente el submarino varado. Este giro de los acontecimientos frustró la destrucción prevista que el H-19 debía desencadenar. Hoy en día, el H-19 se erige como una pieza histórica notable, accesible al público en el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico en Fredericksburg, Texas. Aquí, los visitantes pueden explorar el buque y obtener información sobre su papel en uno de los eventos más importantes del siglo XX. Para comprender los eventos que condujeron a este momento crucial, retrocedamos a noviembre de 1941. El A-19 fue parte de Kido Butaidiende, la primera flota aérea del campo de pruebas naval de Kamakura. El H-19, tripulado por 2 personas, compuesto por Nen Kazuo Sakamaki y el suboficial jefe Kiyoshi Inagaki, se embarcó en su desafortunada misión poco antes de las 3:30 am del 7 de diciembre. El H-19 zarpó, con su brújula giroscópica, ya mostrando signos de mal funcionamiento. Con solo 4 horas y 30 minutos para llegar a Pearl Harbor, la tripulación intentó corregir su rumbo en el camino. Sin embargo, a medida que se acercaban a la entrada del puerto, el mal funcionamiento de la brújula debilitó aún más su navegación. El submarino chocó contra un arrecife 3 veces y finalmente encalló en el lado derecho de la entrada. Mientras tanto, a las 8 am, el ataque principal a Pearl Harbor ya estaba en marcha. En medio del caos, el H-19 varado fue avistado a las 8:17 por el vigilante ejército de los EU. Ambos bandos intercambiaron disparos, enzarzándose en una breve pero intensa confrontación hasta que el submarino fue finalmente capturado por las fuerzas
estadounidenses. La captura del HA-19 no solo simbolizó la resistencia y determinación de quienes defendieron Pearl Harbor, sino que también proporcionó información valiosa para los Estados Unidos. Sirvió como recordatorio de los sacrificios realizados y los momentos cruciales que dieron forma al curso de la Segunda Guerra Mundial. Número 15. AR San Juan. El AR San Juan, un submarino de la Armada Argentina de la clase TR-1700, tuvo un destino trágico que sacudió a la nación y al mundo. El 15 de noviembre de 2017, con 44 valientes almas a bordo, el submarino desapareció en el vasto Océano Atlántico Sur. El submarino regresaba a Mar del Plata de una misión de rutina cuando informó una falla en la batería causada por el ingreso de agua de mar al buque. A pesar de este revés, se les aseguró que regresarían sanos y salvos. Sin embargo, la comunicación con los submarinos cesó poco después, lo que desencadenó una extensa operación de búsqueda multinacional. Un año después, en noviembre de 2018, se descubrieron los restos del AR San Juan en un barranco en el fondo del océano a una profundidad de más de 900 metros. Aunque el descubrimiento supuso un triste final para las familias de la tripulación, también planteó interrogantes sobre la causa de la tragedia. Las investigaciones sugirieron que una explosión a bordo, probablemente debida al problema de la batería, fue la causa del hundimiento. La pérdida del AR San Juan no es solo un capítulo trágico en la historia naval argentina, sino que también sirve como un duro recordatorio de los implacables peligros de las profundidades marinas. El incidente subrayó la importancia de la seguridad submarina y la naturaleza impredecible de las misiones submarinas, dejando un impacto duradero en las operaciones navales de todo el mundo. El recuerdo del AR San Juan y su tripulación sigue resonando como un ejemplo conmovedor de coraje y la naturaleza implacable del mar. Número 14. Submarino francés Manur. La misteriosa pérdida del submarino francés Manur en 1968 sigue siendo uno de los episodios más desconcertantes de la historia naval. Botado en 1961, el Manur era un submarino diésel eléctrico diseñado para patrullas y guerra antisubmarina. El 27 de enero de 1968, mientras navegaba justo debajo de la superficie en el Golfo de Lyon, en el sur de Francia, el estiércol perdió repentinamente el contacto con su base. Se produjo una búsqueda frenética, pero no se encontró ningún rastro del buque de 57 metros de largo y sus 52 tripulantes. Fue un golpe devastador que dejó a las familias y a la nación en angustia. La desaparición del submarino en una región donde las profundidades oscilaban entre los 1000 y los 2400 metros se convirtió en un misterio de larga data. No fue hasta 2019, más de 50 años después, que finalmente se descubrieron los restos del estiércol. A pesar del descubrimiento, la causa del hundimiento sigue sin estar clara, con teorías que van desde un fallo técnico hasta una colisión. Número 13. El submarino soviético K-129. Imagine lo desconocido debajo de las olas donde el submarino soviético K-129 encontró trágicamente su destino. En marzo de 1968, bajo las misteriosas aguas del Pacífico, el submarino soviético de misiles diésel K-129 emprendió un fatídico viaje que resonaría en la historia marítima, mezclando la tragedia con las profundidades del abrazo oceánico. Se hundió a una asombrosa profundidad de 5.000 metros. El 24 de febrero de 1968, bajo el mando del capitán Vladimir Kovsar, el K-129 desapareció repentinamente, dejando atrás muchas preguntas sin respuesta que persisten hasta el día de hoy. La desaparición del submarino desencadenó una reacción de apagón durante la cual las autoridades soviéticas o los oficiales de la Flota del Pacífico no dieron respuesta ni información. Al mismo tiempo, el Estado Mayor lanzó una extensa y secreta operación de búsqueda en la que participaron docenas de buques de guerra, buques mercantes, arrastreros, aviones y helicópteros. Esta operación, envuelta en el secreto, duró 3 meses, pero no arrojó resultados. Los submarinos parecían haberse desvanecido en el aire. En junio de 1968, tras confirmar que los servicios de rescate soviéticos habían abandonado la búsqueda, la Marina de los Estados Unidos y la CIA iniciaron una operación encubierta de búsqueda y rescate denominada Operación Clementine. Para el K-129, esto supuso una oportunidad única de recuperar equipo soviético intacto y acceder a varios códigos clasificados. El submarino fue finalmente localizado por un buque laboratorio. Para recuperarlo, se construyó una enorme máquina con garras hidráulicas. El coste de esta operación, conocida como Operación Clementine, superó los $500 millones.
Número 12. El submarino Explorer. Ahora hablemos de un intrigante submarino conocido como el Submarine Explorer. Aunque se ha hecho referencia a él de forma controvertida como el primer submarino, su reivindicación de ese título es muy debatida. No obstante, este buque tiene una historia fascinante. Construido entre 1863 y 1816 por Julius Kroll y Ariel Patterson en Brooklyn, Nueva York, el submarino Explorer fue encargado por la Pacific Pearl Company. Este grupo tenía como objetivo recolectar perlas y conchas de perlas en el Pacífico y planeaba específicamente utilizar el submarino en los bancos de perlas de Baja California. Sin embargo, como sabemos, los submarinos pueden ser empresas bastante desafiantes y las cosas no siempre salen según lo planeado. El submarino explorador resultó ser más problemático de lo que valía la pena. Enfrentó dificultades significativas con la enfermedad por descompresión, también conocida como síndrome de Down. Además, la sobrepesca de perlas en la región se convirtió en un problema grave. Finalmente, en 1869, el submarino explorador fue abandonado y se dejó oxidar en Panamá. Descansa en las aguas poco profundas de la costa de las Islas de las Perlas, donde permanece hasta el día de hoy. Con el tiempo, se ha deteriorado hasta llegar a un estado crítico con daños irreversibles. Si bien puede que no tenga el título del primer submarino, representa un capítulo importante en la historia de la exploración submarina y las pruebas a las que se enfrentaron quienes se atrevieron a aventurarse bajo las olas. Número 11. SMU-118. El SMU-118 fue otro submarino fascinante que sirvió en la flota de submarinos de la Armada Imperial Alemana durante la Primera Guerra Mundial. En servicio en 1917, el SMU-118 era un submarino tipo U-2, conocido por sus capacidades de largo alcance y su capacidad para operar en aguas distantes. Este submarino realizó numerosas patrullas en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, específicamente contra buques mercantes aliados. Armado con torpedos y un cañón de cubierta, representaba una amenaza constante para los buques enemigos, lo que contribuía a la estrategia de bloqueo naval de Alemania. Sin embargo, el servicio activo del SMU-118 fue relativamente breve. En junio de 1918, mientras patrullaba en el Mediterráneo, el submarino chocó contra una mina cerca de la costa de Córcega. La explosión provocó el hundimiento del submarino, lo que provocó la pérdida de todos los miembros de la tripulación a bordo. Hoy, los restos del SMU-118 descansan en el fondo del mar, y las exploraciones arqueológicas del naufragio contribuyen a nuestra comprensión de la guerra submarina y las operaciones navales durante esa época. Número 10. El submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. Exploremos la historia del U-534, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial que se ha convertido en uno de los 4 submarinos supervivientes de esa época. Tras recibir entrenamiento en Stettin, Polonia, hasta el 31 de mayo de 1943, el U-534 fue asignado a una unidad de combate en la base de submarinos de La Rochelle, Francia. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban, se unió a otra flota el 1 de noviembre de 1944 en Flensburg, Alemania, el 5 de mayo de 1945, en aguas al noroeste de Eleanor, Dinamarca. El U-534 fue hundido por 10 cargas de profundidad lanzadas desde un avión británico B-24 Liberator. Sorprendentemente, 3 miembros de la tripulación sobrevivieron de los 49 que iban a bordo. En 1983, un millonario danés llamado Carsten Rye financió la reflotación del submarino, atrayendo la atención de los medios con rumores de que se había encontrado oro nazi a bordo del U-534. Sin embargo, estas esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando se hizo evidente que el submarino no contenía nada de valor notable. En 1996, el U-534 fue transportado a Birkenhead y al Reino Unido para unirse a la colección del Warship Preservation Trust en los muelles de Birkenhead. Más tarde, el submarino fue cortado en 4 partes y trasladado a la terminal de ferry de Woodside. El U-534 sirve como un artefacto histórico que proporciona información sobre las tácticas de guerra submarina alemana y las experiencias de la tripulación durante la Segunda Guerra Mundial. Su conservación nos permite estudiar y recordar los eventos y sacrificios de esa época. Número 9. USS Ling.
Una vez en servicio en la Marina de los Estados Unidos, el Ling pasó a formar parte de la flota de reserva del Atlántico durante unos impresionantes 14 años, pero ese fue solo el comienzo de su extraordinaria historia. En 1960, el Ling sufrió una transformación y se convirtió en un barco de entrenamiento donde se podía simular cada aspecto de la operación submarina. Esto permitió a innumerables marineros perfeccionar sus habilidades y prepararse para los desafíos que se avecinaban. Sin embargo, en 1972, el submarino fue eliminado del registro marítimo, lo que indicaba un futuro incierto. Pero aquí es donde la trama se complica. Un grupo de personas apasionadas, más decididas a salvar al USS Ling del desguace, se unieron y se esforzaron mucho para preservar esta pieza de la historia naval. Sus incansables esfuerzos dieron sus frutos y el submarino fue restaurado meticulosamente y emergió como un orgulloso barco museo abierto al público. Ahora, hablemos del costo de esta tarea. Salvar y restaurar el USS Ling no fue una tarea fácil. De hecho, el Museo Naval de Nueva Jersey, el custodio del submarino, tuvo que pagar la friolera de $1 por año en concepto de alquiler. Sí, has oído bien, $1. Esto demuestra el inmenso valor que se le da a la preservación de nuestro patrimonio marítimo. Sin embargo, el futuro del USS Ling está actualmente en juego. El museo que lo albergaba ha cerrado sus puertas, lo que deja en la incertidumbre el destino del submarino. Para complicar aún más las cosas, el Ling ha sufrido daños que han provocado inundaciones repetidas, lo que ha dificultado su transporte a un nuevo lugar donde pueda recibir los cuidados adecuados. Mientras nos encontramos en esta encrucijada, no podemos evitar preguntarnos qué le espera a este extraordinario buque. ¿Encontrará el USS Ling un nuevo hogar donde su legado pueda seguir celebrándose? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, maravillémonos ante la resistencia y la determinación que han mantenido a flote a este magnífico submarino en nuestra memoria colectiva. Número 8. USS Thresher. Ahora, es el momento de recordar al USS Thresher SSSN 593, un submarino de propulsión nuclear de la Armada de los Estados Unidos. Puesta en servicio en 1961, la Thresher fue la nave líder de los submarinos de la clase Thresher, diseñados para ser submarinos de ataque rápido con un rendimiento y capacidades submarinas mejorados. Trágicamente, en abril de 1963, durante una prueba de buceo profundo en el Océano Atlántico, la Thresher experimentó un evento catastrófico. El submarino, junto con sus 129 tripulantes, se perdió a una profundidad de más de 8.000 pies. Se determinó que la causa exacta del accidente fue una falla en la sala de máquinas del submarino, lo que resultó en una pérdida de propulsión y la incapacidad de salir a la superficie. La pérdida de la Thresher tuvo un profundo impacto en las prácticas de seguridad submarina y los estándares de diseño dentro de la Armada de los Estados Unidos. Impulsó una revisión importante y condujo al establecimiento del programa SubSafe. Este programa implementó rigurosas regulaciones de seguridad submarina destinadas a prevenir incidentes similares en el futuro. Enfatizó la necesidad de avances en las medidas de seguridad y los procedimientos de emergencia. Número 7. El USS S-5. Puesta en servicio en el año 1920, este submarino estadounidense se encontraba en una inmersión de prueba de rutina frente a la costa de Delaware cuando ocurrió el desastre. Durante la inmersión, un mal funcionamiento en el sistema de inducción provocó que el agua de mar inundara el submarino, lo que creó una situación crítica. Sin embargo, la rapidez de pensamiento y el ingenio de la tripulación entraron en acción y lograron sacar parcialmente a la superficie el submarino, evitando un desastre inmediato. Fue una notable demostración de su entrenamiento y compostura bajo presión. A pesar de sus valientes esfuerzos, los intentos de remolcar el S-5 a un lugar seguro resultaron infructuosos y finalmente se hundió. El lado positivo de este incidente fue que milagrosamente no hubo víctimas mortales entre la tripulación. Es un testimonio de su resistencia y capacidad para navegar en una situación difícil. El incidente del USS S-5 arrojó luz sobre los desafíos y riesgos asociados con el diseño y la operación de los primeros submarinos. Sirvió como una llamada de atención, enfatizando la importancia de mejorar continuamente las medidas de seguridad para los buques de guerra. Al aprender de incidentes como el del USS-5, las fuerzas navales pueden mejorar su comprensión de la guerra submarina y trabajar para minimizar los riesgos. Número 6. USS Muskellunge.
En noviembre de 1944, el USS Muskellunge se hundió misteriosamente, convirtiéndose en uno de los submarinos estadounidenses más exitosos de la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaron 80 años para localizar sus restos frente a las costas de Japón. Utilizando un vehículo operado a distancia, este submarino sirvió en el Océano Pacífico y llevó a cabo 11 patrullas de guerra con 10 hundimientos confirmados de barcos enemigos, incluidos 6 buques de combate. Su impresionante historial lo ubica entre los submarinos más exitosos contra combatientes enemigos durante la guerra. Según la Marina de los EEUU, el barco se hundió con su tripulación en 1944 frente a la costa norte de la isla de Hokkaido, probablemente después de chocar con una mina. Desde entonces, sus restos han permanecido sin descubrir. Finalmente, el USS Muskellunge fue encontrado a una profundidad de unos 250 metros, aproximadamente a 7 kilómetros de la costa de la ciudad de Hakodate, en el estrecho de Tsugaru. Esta estrecha vía fluvial se encuentra entre la isla de Hokkaido y la isla principal de Honshu. El submarino probablemente estaba posicionado allí para emboscar a cualquier barco que transitara por el estrecho o viajara entre las dos islas. El naufragio fue identificado por el Dr. Tamaki Ura y su equipo de la Universidad de Tokio utilizando un vehículo controlado a distancia. Sin embargo, solo la mitad de los restos son visibles, lo que deja abierta la posibilidad de que la otra mitad del casco esté enterrada en el fondo del océano. Otra teoría sugiere que el submarino podría haber excedido su profundidad de aplastamiento y haberse roto durante su descenso. Los submarinos de la clase Gato, a los que pertenecía el Muskellunge, solo fueron probados a una profundidad de 300 metros. Vale la pena señalar que se cree que los restos del submarino son el lugar de descanso final de los 84 miembros de la tripulación que perecieron trágicamente en su interior. Actualmente, no hay planes para recuperar los restos del USS Muskellunge, respetándolo como el sitio conmemorativo para aquellos que perdieron la vida al servicio de su país. Número 5. El SMU-61. Bailando bajo las olas de la historia, el SMU-61 surgió como un maestro silencioso en la sinfonía de submarinos de la Armada Imperial Alemana durante la dramática teatralidad del escenario marítimo de la Primera Guerra Mundial. Puesto en servicio en 1916, pertenecía al tipo UC-2 de submarino minador costero. Estos submarinos fueron diseñados específicamente para operaciones en las estrechas y poco profundas aguas del Mar del Norte y el Canal de la Mancha. El SMU-61 llevó a cabo numerosas misiones de colocación de minas, colocando minas para interrumpir las rutas de navegación y las operaciones navales de los aliados. También estaba equipado con torpedos, lo que le permitía atacar directamente a los buques enemigos cuando era necesario. Sin embargo, su servicio activo llegó a su fin en junio de 1918. Mientras intentaba evadir las contramedidas británicas, el SMU-61 chocó con una mina frente a la costa de Inglaterra. La explosión resultante provocó el hundimiento del submarino, lo que provocó la pérdida de toda la tripulación. Hasta el día de hoy, los restos del U-61 permanecen en el fondo del mar, sirviendo como un artefacto histórico y un recordatorio de los peligros a los que se enfrentaron los submarinos durante la Primera Guerra Mundial. Número 4. El Kripa-Sopati. 410. El cuarto Kripa-Sopati, 410 de la Armada de Indonesia, sirvió como submarino diésel eléctrico. Pertenece a la clase Whisky y fue puesto en servicio originalmente en la década de 1960, cuando se construyó en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El submarino lleva el nombre de un antiguo héroe javanés conocido por su valentía y sabiduría. Con una longitud de alrededor de 250 pies, el Kripa-Sopati juega un papel importante en las capacidades de defensa marítima de la Marina de Indonesia. Está equipado con torpedos y una variedad de sensores utilizados principalmente para la guerra antisubmarina, misiones de reconocimiento y patrulla. A lo largo de los años, el Pasopati ha experimentado varias actualizaciones para mejorar sus capacidades operativas. El submarino ha participado en numerosos ejercicios conjuntos con otras marinas, contribuyendo a la seguridad marítima regional y los esfuerzos de cooperación. Como uno de los submarinos más antiguos de la Marina de Indonesia, el Pasopati se ha convertido en un símbolo del compromiso del país con el mantenimiento de una flota de submarinos capaz. Representa la importancia de las fuerzas navales en la salvaguarda del vasto archipiélago de Indonesia. El número 3. El K. Komsomolets.
también conocido como K-278 o KC, fue un submarino de ataque nuclear de la Armada Soviética que entró en servicio en la década de 1980. Los técnicos soviéticos habían estado trabajando en el submarino desde la década de 1960, pero la construcción de la primera unidad comenzó en 1978. El K-278 era un submarino único construido para probar una serie de tecnologías avanzadas. El submarino, con el nombre en clave occidental Mike, era un buque enorme que medía 117 metros cuadrados. El submarino tenía 10.7 metros de largo y 10.7 metros de ancho. Tenía un diseño de doble casco con un interior de titanio, lo que le permitía operar a profundidades extremas mucho mayores que los submarinos occidentales contemporáneos. El 7 de abril de 1989, mientras navegaba aproximadamente a 180 metros de la isla Beer en Noruega, se produjo un violento incendio en los compartimentos de popa del K-278. El reactor nuclear se apagó de inmediato, lo que provocó que el submarino perdiera la propulsión. Los problemas eléctricos causados por el incendio del cableado dificultaron el control del barco. 11 minutos después de que se produjera el incendio, los submarinos salieron a la superficie. Se hicieron llamadas de emergencia y la mayoría de la tripulación abandonó el barco. El fuego continuó ardiendo, alimentado por el sistema de aire comprimido del submarino. Finalmente, el submarino se hundió a una profundidad de 1.608 metros. El comandante y otros 4 miembros de la tripulación que permanecieron a bordo entraron en la cápsula de emergencia y abandonaron el submarino. Desafortunadamente, solo uno de los 5 individuos llegó a la superficie con vida. El número 2, el USS Scorpion. El misterio que rodea al USS Scorpion, identificado como SSN 589, es un antiguo y orgulloso submarino de propulsión nuclear de la ilustre flota de la Armada de los Estados Unidos. Fue puesto en servicio en 1960 y pertenecía a la clase Skipjack, diseñada para operaciones de ataque rápido durante la Guerra Fría. En mayo de 1968, el Scorpion desapareció cuando regresaba de un despliegue en el mar Mediterráneo con sus 99 tripulantes a bordo. Tras una extensa búsqueda, se descubrieron los restos del submarino en el lecho marino del Océano Atlántico, aproximadamente a 400 millas al suroeste de las Azores. La causa exacta del hundimiento nunca se reveló oficialmente, pero se cree que fue el resultado de un incidente inesperado, posiblemente relacionado con un torpedo defectuoso. La pérdida del USS Scorpion tuvo un impacto significativo en la Armada de los Estados Unidos y puso de relieve los riesgos asociados a las operaciones submarinas. Condujo a controles de seguridad adicionales, protocolos de respuesta a emergencias revisados y el desarrollo de diseños de seguridad mejorados en la Armada de los Estados Unidos. Número 1. El submarino italiano Nazario Sauro S. ha sido un componente integral de la Armada italiana. Fue puesto en servicio por primera vez en 1980 y pertenece a la clase de submarinos Saro, que lleva el nombre del oficial naval italiano Nazario Sauro. Con una longitud de aproximadamente 200 pies y un desplazamiento de más de 1.500 toneladas, el Nazario Sauro es un submarino diésel eléctrico diseñado para diversas misiones, incluida la guerra antisubmarina, la vigilancia y la recopilación de inteligencia. El submarino tiene un alcance de alrededor de 10.000 millas náuticas, lo que permite despliegues prolongados y operaciones lejos de su base. Se prevé que el Nazario Sauro desempeñe un papel vital en las capacidades de defensa marítima de la Armada italiana y haya participado en varios ejercicios internacionales, contribuyendo a los esfuerzos de cooperación y seguridad regional. Ha sido objeto de varios programas de modernización a lo largo de su servicio para mejorar sus capacidades operativas y su vida útil. Tras su desmantelamiento en abril de 2002, el Nazario Sauro sufrió una transformación completa para convertirse en un museo de la institución de los museos del mar y de la navegación de Génova. En lugar de abandonarlo o desguazarlo, se lo ha reutilizado y sigue cumpliendo una función útil como museo. Este resultado se considera generalmente preferible, ya que preserva la historia del submarino y permite al público aprender sobre su patrimonio naval. Para ver otros descubrimientos, haz clic aquí en la pantalla en cualquiera de los videos que están apareciendo ahora mismo. Muchas gracias por ver y estar aquí. Nos vemos mañana con otro video. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.